En Colombia ya son más de 8 millones las víctimas de un conflicto armado que se ha perpetuado por más de 50 años al interior del país. En efecto, hasta el día de hoy, la violencia en el marco del conflicto sigue ocurriendo de forma sistemática y generalizada. No obstante, los esfuerzos del Estado en la prevención de estos delitos han sido escasos y las víctimas de estos hechos aún no ven garantizados sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Por otra parte, los dogmatismos y la sociedad en la que vivimos condicionan la manera en cómo nos enteramos de los acontecimientos del país, generando que, únicamente, seamos capaces de ver una parte del conflicto sin ser conscientes de una realidad que nos concierne a todos y que es de todos. En efecto, Colombia ha sido un país lacerado por múltiples actores y por una dirigencia política que se ha acostumbrado a atizar esos odios. De hecho, es difícil que muchas personas de la clase dirigente entiendan lo que es ser un campesino y vivir de la siembra en regiones apartadas. Entiendan lo que es tener un familiar enfermo y no tener un lugar de salud donde lo puedan atender de una forma digna. Entiendan lo que es tener un ser querido asesinado repentinamente por grupos al margen de la ley y entiendan lo que es ser un damnificado del conflicto armado y la violencia en el país. Por consiguiente, la presente audioguía evidenciará algunas imágenes exhibidas en la exposición El Testigo por Jesús Abad Colorado. Un recorrido de 5 imágenes que expondrá algunas facetas del conflicto armado desde la perspectiva de los damnificados y las poblaciones vulnerables que han sufrido en carne propia las consecuencias del conflicto armado en Colombia. A partir de allí, se pone en duda la precariedad y la vulnerabilidad de la vida que Judith Butler nos había expuesto, puesto que, si se parte del hecho que todas las vidas pueden ser terminadas, es decir, que un individuo puede morir, es necesario cuidar a ese individuo y a esa vida con el fin de que pueda vivir. Es triste el poder evidenciar por medio del conflicto armado que en Colombia se estableció un sentido común en donde hay vidas que no son dignas de ser lloradas, que su pérdida no es digna de duelo. Esta primera foto que el observador evidencia es un claro ejemplo de lo ya mencionado, la cual se ubica en Chigorodó, Urabá, en 1995. El 12 de agosto de este año, las personas del barrio El Bosque salieron a celebrar en la cantina Laracatazo por la noche. Entre las personas que se encontraban aquí, había especialmente trabajadores de las empresas bananeras de Urabá. No obstante, esta celebración no duró mucho tiempo, dado que fue interrumpida por el ejército y por los grupos paramilitares, quienes asesinaron a 20 de los que estaban ahí debido a su posición política distinta al bipartidismo. Este es un evento por el cual se puede ver cómo la sociedad ha establecido marcos políticos, sociales y económicos que deciden qué vidas serán reconocidas como vidas, y por ende serán dignas de ser lloradas y cuáles no. Por lo cual, como Butler expone, desde el nacimiento de las personas se sabrá si éste podrá sobrevivir a las dificultades de la vida, puesto que si sigue ciertas normas y cumple con unas condiciones contenedoras mínimas, la vida será reconocida como una vida vivible. Más específicamente, en este contexto de guerra, se puede observar la lógica explicada previamente, donde hay unas vidas dignas de protección mientras que otras no lo son. Si la decisión es de no apoyar y proteger una vida, esta será considerada como menos significativa, no tendrá la misma importancia que las demás y tendrá que soportar condiciones como la violencia, la muerte, el hambre, entre otras. Este es el caso de la foto que se observa en este momento, en la cual se ven personas que se encuentran sin vida, que están casi del todo desnudas. Algunas tienen sus pertenencias encima de su pecho y otras se encuentran tapadas por una sábana. Estas además están detrás de unas rejas y la mayoría están boca arriba. Es indignante observar esta imagen, pues la manera en la que están puestas estas personas da la impresión de que no tienen significado alguno para la sociedad. Y asimismo, esta genera en las personas que la observan una fuerte impresión y a su vez genera una gran duda interna sobre si lo que se está observando es real, ya que hay una parte de uno que sabe que es real y hay otra que siente tanto dolor que quisiera pensar y creer que no lo es. Adicionalmente, esos cuerpos despojados de sus pertenencias en la imagen que se observa, esos cuerpos frágiles y sin vida, suscitan al espectador una sensación de un ser que no es valorado, de un ser que ha sido víctima de la violencia y del conflicto armado, pero al no tener un elevado poder adquisitivo o una posición privilegiada frente a la sociedad, ese ser pierde importancia y su vida pierde valor. Por consiguiente, es relevante evidenciar que en esta imagen los individuos son deshumanizados, que la muerte de estos trabajadores no es más que un número más de las víctimas del conflicto. Se nos olvida que esos que están allá en las montañas y en las veredas son los que producen el alimento, son los que conservan a veces los bosques, y esos mismos fueron los que pusieron los hijos para todos los ejércitos. Esos mismos fueron los que perdieron la tierra, fueron los que perdieron la vida, y por eso yo digo,
fueron humillados y fueron ofendidos. Y hablar de esta imagen que el observador debe estar contemplando, la imagen de una niña con su gallina, la cual toma lugar en Puerto Alvira, Mapiripán, en 1997. Este es un municipio que se ha visto perturbado en múltiples ocasiones por el conflicto armado, como es el acontecimiento entre el 15 y el 20 de julio de 1997, en donde llegan los paramilitares y asesinan a múltiples personas. Dicha masacre ocurre bajo la mirada indiferente de las autoridades, quienes negligentemente desestimaron las denuncias de los campesinos sobre las amenazas de las autodefensas e incumplieron con su deber constitucional de proteger la vida de la población. Enfocándonos en las implicaciones del final del conflicto, tal como afirma Elizabeth Lira, es necesario hacerse cargo de las tensiones surgidas mediante el cumplimiento del derecho a la verdad, y que de esta forma se dé paso a la liberación de los ciudadanos al permitir la justicia social sin necesidad de desempeñar el rol de voceros. Lo anterior resulta de gran importancia, especialmente al tener en cuenta que la versión de las mayorías populares fue desprestigiada por las entidades del Estado. Ahora bien, dado el contexto de la imagen que se observa en este momento y refiriéndonos a la violencia generada por el Estado-Nación, tal y como fue expuesto por Judith Butler, es muy raro encontrar un caso contemporáneo de violencia que no guarde relación alguna con las formas de política. En casos como este se evidencia la ausencia del Estado y la falta de reconocimiento hacia sus habitantes, quienes desde un inicio advirtieron la proximidad de la catástrofe. De la foto presente se puede observar a una niña y su gallina, la cual estaba a punto de embarcarse en un avión junto con otros sobrevivientes de la matanza, y aunque la niña sabía que solo podía llevar consigo una pequeña maleta de ropa, se acerca a uno de los funcionarios de la Cruz Roja y pregunta si es posible que se lleve consigo a su pollita. El hombre, entre lágrimas, le contesta afirmativamente, y esto puede suscitar en el observador una reflexión de que la guerra no es excluyente, pues los niños, quienes son vulnerables, también se ven afectados. Lo sucedido en Mapiripán resulta ser la crónica de una muerte anunciada. Siendo esto así, las víctimas de lo ocurrido fueron todos aquellos campesinos oprimidos por los diferentes grupos armados y actores del conflicto. Todos aquellos quienes vivieron una catástrofe que habría podido ser evitada si se hubiese dado la importancia a sus denuncias. Por todo lo anteriormente mencionado, resulta sumamente importante que las personas comprendan el dolor y el sufrimiento de una niña, la cual debería estar preocupada por jugar y no por la violencia, pues el conflicto armado incluso se ha llevado la inocencia de la niñez con él. Es que en este país los medios se especializaron fue en entrevistar comandantes y mientras tanto la gente huyendo a través de las montañas, atravesando ríos, cargando en sus brazos no solamente sus hijos, sino a veces un mico, un cerdo, una gallina. La guerra no tiene rostro de mujer, la guerra no tiene el rostro de esos niños y niñas que huyeron, de esos que resistieron, y es a esos a los que yo aprendí a enfocar, a ver con mi ojo, a ver con mi corazón. Y ahora los invitamos a observar esta imagen en donde la violencia que se ha vivido en el Urabá antioqueño, donde se sintió la guerra en carne propia, especialmente en el año 1995, una historia profundamente conmovedora es la de Miguel Arturo Valencia, el joven que se observa en la foto a continuación, quien al haber tomado la decisión de ingresar al ejército, tuvo que sufrir el dolor de perder a su hermana de 13 años, la cual fue asesinada por las FARC. Y aunque nos gustaría pensar que es una historia extraordinaria y que no es lo que ocurre comúnmente, esta es la realidad a la que se enfrenta nuestro pueblo colombiano en el día a día. Tal como lo dijo Butler, el Estado es un actor muy relevante en la precariedad de las vidas, pues este expone de manera arbitraria a las poblaciones que no pertenecen a la hegemonía. Por lo cual, dichas poblaciones desprotegidas buscan la protección del Estado, cuando en realidad de lo que deben protegerse es de la violencia ejercida por este mismo. Y asimismo, es importante resaltar que Miguel Arturo es un joven, quien incluso estando en el ejército, no se le brinda la protección ni la confianza necesaria por parte del Estado. Por ende, aunque exista el rol de víctimas y victimarios, la guerra es de todos y afecta a todos sin importar el papel que se desempeñe en esta. Y en orden con Lira, pareciera que en este tipo de situaciones son las víctimas quienes parecen tener que asumir la responsabilidad y el daño de los hechos, en vez de ser el Estado el que asuma dicha responsabilidad y de este modo reconozca los derechos de todos. Adicionalmente, en esta fotografía se puede evidenciar el dolor de un joven, pues este se coge fuertemente la cabeza demostrando una cierta impotencia y un dolor profundo al no poder impedir la muerte de su hermana. El utilizar el uniforme del ejército infunde en los ciudadanos una percepción de que este es un guerrero. Sin embargo, no siempre se reconoce que estos han pasado por momentos difíciles, que han sido víctimas directas del conflicto y que al igual que las demás víctimas, se llegan a sentir derrotados, cansados, tristes y sin fuerzas. Lo cual, la fotografía que se está observando nos permite darnos cuenta de cómo el conflicto armado ha infringido tanto dolor en todos aquellos involucrados directa e indirectamente. Este es un soldado que, como muchos otros, debido a que su vida es menos valorada, no tienen otra opción que hacer parte del ejército y poner su vida al servicio del Estado, una entidad en la que ya no confían. Es que si los hijos de Santos
van al ejército, se vuelven portada de revistas, porque son muchachos que lucen muy bien. Pero a la guerra jamás van a ir los hijos del poder. En este país se banalizó mucho la vida de las víctimas. Lo invitamos a observar la siguiente imagen, la cual radica en Bojayá, ubicada a orillas del río Trato en el departamento del Chocó. Lo que se ve en esta imagen, como puede comprobar usted mismo, es un grupo de personas en lo que quedó de la iglesia de San Pablo Apóstol de Bellavista en octubre de 2002, 5 meses después de que ocurriera una de las más sangrientas y brutales masacres de la historia del país. Los individuos de la foto están en una actividad simbólica en los restos de la iglesia. Están prendiendo velas en comunidad y haciendo homenaje a sus seres queridos que murieron en la masacre. ¿Pero por qué es un entierro simbólico? El 2 de mayo de 2002, en medio de un enfrentamiento entre las FARC y los paramilitares de la AUC por el control del río Trato, las FARC lanzaron un cilindro bomba contra la iglesia donde se habían refugiado más de 300 hombres, mujeres, ancianos y niños. El cilindro entró rompiendo el techo de la iglesia y estalló destruyéndola y dejando los cuerpos completamente desmembrados. Los sobrevivientes de la explosión salieron de la iglesia con sus muertos y heridos en sus brazos y la guerrilla y los paramilitares los asesinaron. 79 personas murieron ese día. Después de la tragedia, prácticamente todos los sobrevivientes tuvieron que desplazarse forzadamente de la zona ya que los enfrentamientos no cesaron. Todo estaba destruido, especialmente la iglesia, por lo que no tuvieron donde realizar los ritos mortuorios que incluyen la mezcla de espiritualidad africana y católica. No hubo ni siquiera tiempo para lágrimas. Los habitantes del pueblo enterraron los restos mutilados como pudieron en bolsas negras en una fosa común antes de irse. Tienen de hacer público el sufrimiento de las víctimas, ya que, como expone el IRA, la reparación no es solo indemnización, sino reparación social, fundada en el reconocimiento de que los hechos ocurrieron y que constituyeron una injusticia y un abuso al violarse los derechos fundamentales de las personas y las comunidades. En la presente imagen hay emociones muy fuertes debido a la imposibilidad de los boyacenses de tener un proceso de reparación social. Se puede evidenciar la impotencia que sienten en los rituales simbólicos, donde sacan todo su dolor esperando que la justicia cumpla con la exhumación de los muertos y que aparezcan los responsables políticos. Junto a la sensación que sienten, todavía hay esperanza de que se cumpla todo lo que ha quedado en promesas por parte de las autoridades. Incluso hoy, 17 años después, siguen esperando un funeral digno para sus muertos. Los boyacenses esperan la verdad que falta, que casi siempre es la verdad de los sufrimientos, de los temores y sueños de las víctimas, y la conexión de sus vidas con la historia de la violencia, del conflicto y de la resistencia del país. Finalmente, Butler nos ha expuesto la importancia del duelo que acompaña la vida que ya ha sido vivida y presupone esa vida cuando se ha terminado. De esta forma, Jesús Abad logra capturarlo en la foto para hacernos entender cómo la sociedad ha considerado las vidas de las víctimas de Bojayá como no vividas al no ser dignas de duelo ni de ser lloradas. Este es un país mayoritariamente católico. Todos utilizan símbolos religiosos, pero es que este es un país que no cumple no solamente el 5.º mandamiento, el de no matarás, sino que es un país en el que se roba, porque no hemos entendido que la educación es parte de la decencia y es la humanidad. En la siguiente foto, el espectador puede observar a un joven llorando a sus muertos, un joven que siente el dolor del conflicto armado en Colombia, un joven con memoria de lo sucedido. La imagen se ubica en San José de Apartadó, donde un pequeño corregimiento abandonado a la suerte de la violencia se declaró Comunidad de la Paz. La comunidad se autodenomina de esta forma porque ya no cree en la justicia nacional, pues los asesinatos de sus líderes permanecen en la impunidad. Los fundadores de la Comunidad de la Paz tienen como principio primordial que la paz debe ser una construcción social que rompa el miedo y la violencia, y así permanecen hasta el día de hoy. Aunque no ha sido fácil por las amenazas y los asesinatos que siguen ocurriendo por parte de las FARC y los paramilitares, la Comunidad de la Paz se ha mantenido fuerte y ha trabajado conjuntamente para construir la paz que tanto desean. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede observar en la imagen piedras del río pintadas de colores y encima de cada una está escrito el nombre de habitantes de la Comunidad de la Paz que han sido asesinados por el conflicto armado. Estas piedras constantemente son repintadas por los niños de la comunidad como parte de su clase escolar de memoria y comunidad, haciendo énfasis en que quieren que sus seres queridos sean recordados, reconociendo el coraje, la resistencia y la dedicación a los valores de la paz y la justicia. Para las víctimas, asumir esta pérdida y poder tramitar un duelo no es tan sencillo, dado que estos no pueden simplemente pasar la página como se evidencia en la imagen. También la imagen demuestra tristeza por los hechos y como las víctimas muestran una resistencia al olvido basado en un vínculo personal con los seres queridos que perdieron. Por esto mantienen la memoria de los mismos, negándose a olvidar, dada la responsabilidad que sienten con las víctimas. Lira expuso el deber de los pueblos en la construcción de la memoria histórica, pues esto permite mantener el sentido de la causa por la que estas personas perdieron la vida, y es precisamente la razón
por la que hay que hacer público el sufrimiento de las víctimas. Dicha memoria histórica, aparte de dar sentido a la lucha y a las pérdidas, permite un reconocimiento efectivo frente a los hechos sucedidos. De esta forma se ratifica que cada país y cada comunidad humana son desafiados a construir la paz basada en la verdad de lo sucedido y el reconocimiento y reparación de las víctimas, dejando atrás las fórmulas políticas que fundaron la paz en la impunidad de crímenes atroces, sembrando resentimientos. Aquí no conocemos de memoria, aquí no conocemos de historia y por eso la repetimos. Entonces en este país hay muchas personas sobrevivientes que nos dan lecciones de vida y a esas personas es que yo les hago, digamos, también un homenaje. Por último, podemos afirmar que la guerra en Colombia ha dejado múltiples consecuencias en las personas que la han tenido que vivir en carne propia. Sin importar desde qué lado se está, el conflicto armado no es excluyente y deja muertes injustas, sentimientos difíciles de procesar y una fuerte desconfianza no solo en los grupos al margen de la ley, sino también en el Estado y sus instituciones. En este recorrido de imágenes de Jesús Abad se ha logrado evidenciar el desamparo y descuido del Estado, a pesar de los gritos de auxilio de las comunidades, al ver que sus derechos y su seguridad se veían vulnerados. Por ende, esta audioguía permite al espectador hacer conciencia del rol que no solo el Estado y las instituciones toman frente a la violencia, sino también el rol que como ciudadanos debemos desempeñar para que este tipo de acciones no se sigan propagando. El psicólogo Martín Baró evidencia que si queremos tener una perspectiva diferente frente a lo que está sucediendo, debemos ponernos en la posición de los oprimidos, debemos buscar hacer un cambio en aquellos que se han visto silenciados por sus victimarios. Por consiguiente, el rol que Martín Baró expone como el psicólogo latinoamericano que debería ayudar a la liberación de los pueblos, que debería evidenciar las realidades de abajo y aquel que enfrenta los problemas de las mayorías populares, es el rol que Jesús Abad Colorado encarna como fotógrafo. Abad se dedica a tomar fotografías de guerra para exponer lo que ha sucedido en el país. Su verdadera intención radica en dar testimonio y documentar para alertar a todo un país sobre las cicatrices de la guerra y para que nada de lo ocurrido se vuelva a repetir. Es por este motivo que el sufrimiento en Colombia se debe hacer público, pues las clases dirigentes acomodadas se sienten ajenas a un conflicto del que ni siquiera entienden o del que ni siquiera se enteran, y por consiguiente, como sociedad, debemos tener aunque sea un mínimo de respeto por estas personas, al menos rendirles homenaje y reconocer que todo esto pasó.